El ministerio enviado como tal, un ministerio laico, me parece que es una cuestión que tiene que haberse hecho hace rato, entendiendo el rol que tiene la mujer. O sea, las mujeres, la mayoría son las que sostienen el funcionamiento diario de una comunidad. La vida en un podcast. Conversaciones desde el alma. Revela una serie de historias y experiencias de personas que han abrazado la vida religiosa o que han logrado equilibrar su vocación de servicio con una vida secular. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un nuevo episodio de La vida en un podcast junto a Roberto y Verónica. Roberto y Verónica también son participantes de la formación de ministros enviados que está impartiendo la diócesis de Talca, justo en la ciudad de Curicó, de hecho. Y hoy nos vienen a contar su historia. Ahora, ¿quién quiere partir? A ver, las damas primero. Gracias. Verónica, cuéntame de ti. Cuéntame quién es Verónica. Bueno, Verónica es casada, tiene 2 hijos. Llevamos con mi esposo 42 años de matrimonio. Tenemos 2 hijos, uno de 40 y el otro de 32. Y mi vida en la iglesia ha sido desde los 15 años. Comencé a participar en la iglesia. También vengo de una familia muy creyente, muy católica. Mi madre siempre nos inculcó la fe. Sí. Y ella fue la que sembró la fe en nosotros. Entonces es un legado que uno sigue y esa unión con el Señor es cada vez más fuerte. Así que de los 15 años que hago catequesis, hoy día tengo 63. Sí. Y estamos en esto, en lo que el Señor nos pida. Además de la iglesia, ¿qué más has hecho? Hasta hace poco trabajaba como secretaria en una consulta dental. Ah, mira. Sí, y mi esposo enfermó y por cosas de la vida dejé el trabajo para cuidarlo. Igual la doctora me dejó como atada, así que voy a cooperarles como asistente el día lunes y a veces el día jueves cuando vienen más doctores, entonces ahí voy a prestar ese servicio como asistente dental. Muy bien. Así que Verónica, estamos en eso. Estás en eso, qué bueno. Sí. ¿Y qué tal, Roberto? ¿Qué ha sido de tu vida? Bueno, Roberto, 35 años, ya cumplido hace poco en enero. Soy abogado de profesión, ejerzo libremente, a eso me dedico. Y bueno, en la iglesia también desde pequeño, desde los 9 años, llegué a catequesis, primera comunión, y de ahí me quedé. Principalmente lo que es mi servicio en la iglesia, lo que yo llamo lo fundamental, como lo base, es el servicio al altar. Yo he sido acólito prácticamente más de 20 años. Claro. Acólito monaguillo, como se conoce acá actualmente, o es el nombre que le dan. Sí. Y dentro de ese servicio como base me he dedicado también a hacer catequesis de niños, he trabajado con jóvenes y ahora me dedico a la parte de liturgia, trabajo con adultos, coordinando a cargo de todo lo que es la liturgia del Santuario del Carmen de Curicó, donde pertenezco. ¿Cómo es ese feedback entre adultos y alguien tan joven en la iglesia? O sea, en verdad es una cuestión también personal. Yo un tiempo trabajé con niños, trabajar con jóvenes y ahora con adultos, como que mi mundo se ha movido dentro del tema de los adultos, entonces de hecho me acomoda más incluso trabajar con gente, los adultos, que con los jóvenes. Ya no me siento, que no se note que digo que no soy joven, claro. Pero tengo 35 años, pero me acomoda más el trabajo con los jóvenes, tal vez también por lo que hago. ¿Sí? El tema del derecho, el contacto con gente más adulta, más mayor, o temas quizás como más duros, entonces me acomoda más el trato y el diálogo con gente más, con los adultos. Mira, qué interesante. Ahora, en realidad es una cuestión, como digo, como acólito también comparto con más jóvenes, con niños, pero si me preguntan, el trabajo con los adultos me es más cómodo. Ok, interesante. A ver, Verónica, ¿y cómo fue esta invitación a la formación de ministros enviados? Hace, parece como 10 o 12 años soy ministro extraordinario de la comunión y el diácono me hizo la invitación. Me había hecho la invitación cuando recién empezaron esta escuela y uno siempre tiene el temor, tiene el miedo, no sabíamos de qué se trataba, todo eso. Entonces, y estábamos en el proceso también de que mi marido estaba enfermo. Yo siempre mis cosas de la vida, de todo, de la iglesia, siempre las compartimos. Entonces, en ese tiempo, cuando me hicieron la primera invitación, mi marido nos presentó así, sí, vaya, o yo la apoyo como siempre él me dice. Entonces dejé pasar eso y el año pasado volvieron a hacerme la invitación. Con temor igual, acepté. ¡Wow! Pero, ¿con temor? Sí. ¿Por qué? Es que igual el rol de la mujer en la iglesia es como difícil.
difícil. Y también el temor a lo incierto. Igual yo participo, trato de ayudar y cooperar en lo que es liturgia, y porque yo soy de una comunidad pequeñita y no tenemos ministros siempre. ¿Quién te invitó? Me invitó el diácono, don Fernando González. Don Fernando González. ¿De la parroquia? Sí, yo pertenezco a la Unidad Pastoral de Sarmiento. Unidad Pastoral de Sarmiento, que está en Curicó. Está en Curicó, sí. Muy bien. ¿Y en tu caso cómo fue, Roberto? Bueno, estábamos en plena pandemia y el padre Rodrigo Arriagada, que era rector del santuario hasta unos pocos días más, en la conversación me indicó que se iba a iniciar un nuevo curso de formación de ministros y también con la novedad de las ministras. Claro. Y que me hacía la invitación de participar. Existía la incertidumbre si empezaba o no, porque por el tema de la pandemia, ¿cuándo? Por eso digo que fue el 2021, fue un año antes de que empezamos que el padre ya me había hecho la invitación. Ok. Entonces le fui preguntando durante el año, bueno, ¿cuándo? ¿Eso va o no va? ¿Qué ¿Va o no momento? va? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo no empieza? Hasta que, bueno, 2022 llegó la fecha y ya, vamos. Yo no tengo ningún inconveniente, ¿no? Dije yo, acepto su invitación. Así es que ahí empezamos y bien, o sea, siempre en constante comunicación con él, en el fondo preguntándome cómo va, cómo estás y todo. Y así empezamos. Mira, interesante. Verónica, ¿y tú sabías cuáles eran los roles del ministerio enviado, o sea, el envío? Antes no, pues, cuando comenzamos el curso, el primer día que comenzamos, el padre nos dijo pues, de que nuestro rol dentro de la comunidad era un acompañamiento hacia la comunidad. Ok. Sí. ¿Y el acompañamiento qué incluía? O sea, ¿qué idea se te vino a la cabeza en ese momento? Estar ahí siempre. Pero eso es como lo mismo. Sí. Se centra en lo que es liturgia. Ya. Porque como nosotros no tenemos alguien dedicado a la comunidad, había que pensar en alguien que fuese dedicado a eso, al tema liturgia. ¿Y en qué momento te enteraste de los roles como tal? Fue el primer día que tuvimos el primer curso el de este año. Bueno, yo entré el año 23 y ahí el padre el primer día nos dijo lo que iba a hacer. Que iba a este acompañamiento, pero también vamos a tener que presidir una liturgia. Eso de los bautizos, no sé todavía si va a ser o no. No sé. Pero dentro de mi comunidad, por las necesidades de la comunidad, yo creo que yo me voy a dedicar a eso, al tema liturgia. Ok. Sí. Ya. A presidir una liturgia. Mi comunidad me decía que fuese tranquila, que no iba a hacer nada de lo que ya no hiciera. Porque también, como soy ministro extraordinario de la comunión, también puedo ayudar a repartir la comunión y también puedo presidir una liturgia. Claro. Y en tu caso, Roberto, cuando te lo comentaron, ¿sabías cuáles eran los roles de un ministro enviado? Lo que pasa es que para mí no era un tema ajeno porque mi papá fue ministro enviado. Ya. Años atrás, entonces no era un tema ajeno. Yo como parte de la familia, de hecho participando juntos en el santuario, él fue también, tuvo su formación, fue enviado y siguió participando durante mucho tiempo. Ya no lo es, por temas de edad y salud, dejó hace ya más de 10 años. Ok. Pero no era un tema ajeno. Entonces yo como estando ahí, yo Ya sabías conozco, lo que conozco había que lo hacer. que hacían y todo, lo que hacen en el fondo. Ahora, claro, con el tema de la formación, como bien dice Verónica, nos dejaron claro en el fondo cuál es la idea del trabajo del ministro enviado, sin perjuicio de que en lo práctico, lo sacramental es relevante. O sea, el ministro preside la liturgia, el ministro el que bautiza generalmente, el ministro el que despide difuntos cuando no hay sacerdote y eventualmente ser testigo de matrimonio o casar, como conocemos habitualmente. Claro. Entonces eso desde el punto de vista práctico uno lo sabe. Además de la comunión y también ejerciendo el ministerio extraordinario, que es en el fondo lo principal del ministerio extraordinario de comunión es la visita a enfermos, cuando sea necesario y alguien lo pida. Pero sí, para mí no era un tema ajeno. O sea, yo sabía más o menos a lo que iba. Ok. ¿Y cómo una persona de 35 años acepta en todas las ocupaciones que hay cuando uno tiene 35? Yo porque tengo 34, voy para allá. Este año voy para allá, en mayo. ¿Y cómo lo aceptas? Porque es una responsabilidad dentro de todas las que uno va sumando. Sí, la verdad es que, bueno, yo lo digo en estos términos más coloquiales, uno pasa metido en temas de iglesia, para mí es casi como una segunda casa desde ese punto de vista. Entonces, por un tema de tiempo y acepté porque primero veo que hacen falta los ministros que hay, ya son mayores y algunos están ya, de hecho tuvimos uno que falleció a principios de año, del año pasado. Lo siento mucho. Hace un año, más o menos. Y claro, van quedando menos y menos sacerdotes, entonces siento que puede ser una necesidad estar ahí. Claro, es un servicio gratuito, en el fondo uno no le pagan por esto, pero es lo que a uno le llena, uno ha crecido con eso y siento que el trabajo
En este caso se puede compatibilizar perfectamente con lo que uno hace. Ahora, claro, la crítica a veces, o no crítica, pero lo que pueden decir los demás es que uno otorga mucho tiempo a la iglesia dejando de lado otras cosas. Pero yo simplemente creo que es un tema de organización, nomás saber organizarse con la comunidad, cuando Claro. uno pueda estar, cuando no. O sea, yo entiendo que Claro. la vida primero es preocupar también de mí, de lo que hago, de mis otras responsabilidades, pero siento que es un tema de organización nomás y uno puede compatibilizar los tiempos independiente que tenga 35, 40, 50, 60 años. Sí, da igual. Dependiendo de la etapa de la vida en la que uno se encuentre, te van a impactar comentarios de personas. Entonces, eso va a estar en cualquier edad, ¿no? ¿Y por qué le dedicas ese tiempo? ¿Por qué estás allí? Y la gente no entiende realmente por qué uno concurre, por qué uno participa, por qué uno misiona, o sea, entrega una misión. ¿Por qué uno es misionero y está siempre al servicio de la iglesia? Eso poco lo entienden. Ahora, en cuanto a esa motivación, ¿cuál ha sido la experiencia más cercana que has tenido en torno al contacto con Jesús? Yo participé como 7, 8 años con las Hermanas de Nevers, que es una congregación que se dedica a la oración. Y fue una muy buena y muy linda experiencia. Mi acercamiento, mi relación con Dios en esos años se fortaleció mucho más. Lo primero que nos enseñan ella es la diferencia que hay entre el oír y el escuchar. Que el oír uno escucha, oye todas las cosas del día y de la familia, de los vecinos, pero el oír es cuando uno pone el corazón. No solamente pone el oído, sino que pone el corazón para escuchar a esa persona. Fue unos años muy hermosos que vivimos con las Hermanas de Nevers. Teníamos retiros muy seguidos, todos los meses había que tener un encuentro, los retiros cada 2, cada 3 meses, y fue un acercamiento que me fortaleció mucho mi fe con ella. Fue muy linda la experiencia. Tuve que dejarla así igual porque dentro de la vida de la iglesia uno se va llenando de cosas a veces. Claro. Quiere apoyar, quiere participar y de repente te llega que te pasa la cuenta, como dice, uno se estresa con tantas cosas. Entonces hubo en el año 2013 que yo tuve que seleccionar qué es lo que yo quería para mi vida y qué es lo que iba a dejar para hacer constantemente. Entonces me requería mucho tiempo el de las Hermanas de Nevers. Me requería estar fuera de casa a veces una semana. ¿Dónde estaban ellas ubicadas? En Santiago. En Santiago. Sí. ¿Tú estabas en Santiago en ese momento? No, ellas venían una vez al mes a hacernos los encuentros. Okay. Y nosotros íbamos cada 2 meses o cada 3 meses a retiros a Santiago. ¿Y siempre habías estado tú en Curicó? O sea, ¿siempre has estado en Curicó? Sí, siempre. Yo nací acá y he vivido siempre en Curicó. Muy bien. Sí. Entonces aprendiste a escuchar con el corazón. Exacto. ¿Qué escuchabas? Sí, escucha uno la necesidad de la gente. Primeramente escucha a la familia, porque muchas veces uno se dedica a hacer el servicio fuera de la casa y poco toma en cuenta a la familia. Entonces uno aprende también de que el que está cerca de uno también lo necesita. Ya, Sí. Mira. Sí. Qué bonito, aprender a escuchar. O sea, tú aprendiste a escuchar con el corazón, pero Sí. sobre todo a tu familia. A mi familia, sí. Y después en torno a la comunidad, yo aprendí mucho a ser resiliente, a estar atenta a la necesidad del otro, a lo que el hermano dentro de la comunidad requería o necesitaba. Bien. Y en tu caso, Roberto, cuéntame, ¿cuál fue esa experiencia que te ha acercado más? Una de las experiencias. Más que un hecho puntual, en verdad ha sido como el correr de los años, ir viendo pasar personas, ir conociendo gente. Nosotros antes del Santuario del Carmen, donde pertenezco como comunidad, antiguamente estaba a cargo de una comunidad religiosa. Los misioneros Hijos del Corazón de María, los misioneros claretianos, que hasta el año 2019 estuvieron a cargo del santuario y luego pasamos a ser parte ya, o sea, siempre dentro de la diócesis, pero ahora a cargo formalmente de la diócesis de Talca, como sacerdotes que estuvieron a cargo. Y bueno, durante esa historia fui conociendo mucha gente, muchos misioneros, muchas personas, muchas dentro del carisma que tenían los claretianos, que también me permitieron recorrer a otros lugares, misión, una comunidad misionera. Y ese tipo de experiencia, el mismo pastoral juvenil también, ir escuchando las experiencias de jóvenes, ir viéndolos cómo ellos vivían su fe desde su mirada. Me permitieron ir continuando, motivándome más. Y así viendo pasar a la gente, como digo, experiencias de que he escuchado, que vi, me mantienen ahí.
Claro. Si bien es cierto, comparto lo que dice Verónica respecto a que llega un momento en que uno también se cansa, o sea, se satura. Uno dice ya, hoy día no quiero ir. Hoy día no quiero ir, hoy día no quiero ver, no quiero nada. Pero siento que como todo grupo humano es una cuestión natural. Todo grupo humano, en todo grupo intermedio como iglesia, todo. Pero también en el último tiempo a mí me encanta que alguien se acerque a conversar o a contar algo como un desahogo. Uno dice, bueno, ¿y por qué no fuiste sacerdote? Y a mí no, la verdad es que por más que intentaron tirar la caña para pescar, nunca me lograron pescar. Y no sé por qué. Yo creo que es una cuestión de llamado, no sé, que no sentir el llamado. Pero sí me encanta escuchar. Yo digo, una persona, alguien quiere conversar, perfecto. No te puedo perdonar, no te confieso, pero te puedo escuchar. Y a veces es necesario eso. A mí me encanta. O sea, yo puedo tener un rato, no sé, otras cosas que hacer o qué sé yo, pero si tengo la oportunidad de conversar con alguien, lo hago, lo escucho el rato que sea necesario. Y eso a veces pasa acá en la iglesia, porque la gente llega a veces buscando algo y alguna cuestión de esa, y tal vez ese tipo de cosas es lo que me motiva, me fortalece a estar ahí como experiencia, siendo que el Señor está ahí y Él pone también, el Espíritu pone las palabras en la boca porque uno puede decir algo en el fondo, si es que puede decir algo, si no a veces con escuchar basta. Con escuchar basta. Interesante. Bonito aprendizaje el que vamos oyendo, o que vamos oyendo, no, que vamos escuchando. Fíjate. Y ahora, ¿qué expectativas tienes, Verónica, al convertirte en ministra enviada? El servicio. Yo creo que no tenemos otra, sino de que tratar de servir, de apoyar, de acompañar, el asistir a personas también que necesiten de escuchar la palabra. Yo pienso que más que nada el servicio. Estar ahí con la gente, estar ahí con la comunidad cuando la comunidad me necesite. Y yo creo que la gente quiere que uno la entrega, que uno se entregue, que uno dé lo que el Señor pone en el corazón a cada uno de nosotros. ¿Crees que tu participación como mujer va a impactar a tu comunidad? No sé, al pequeño grupo de comunidad, nosotros somos muy poquitos. Somos alrededor de 7 personas las que nos reunimos normalmente en las reuniones de comunidad, las que organizamos todo lo que es el tema de iglesia. El día domingo tenemos un poco más de asistencia, pero yo me siento muy querida por mi comunidad. Siempre me he sentido muy querida por mi comunidad. ¿Y cuando esto se haga noticia? Yo creo que igual va a impactar el hecho de que si hablamos así bien sinceramente hay contradicciones contra la mujer que va a ser ministra. Ya la tenemos, ya hay gente que no está de acuerdo. Dentro de mi comunidad al menos todavía no se manifiesta eso, pero por fuera uno va comentando o va escuchando a las personas lo que hablan. Ya hay contradicciones en esto, porque se dicen que el rol fue dedicado para el hombre, que nosotros como mujeres aportamos, estamos ahí presentes igual como lo hizo María, pero no más allá. Es lo que he escuchado yo a gente de que no está de acuerdo en que nosotras, en que las mujeres tengan un rol más protagónico dentro de la iglesia. Y Roberto, muchísimas gracias, Verónica. Vamos a aprovechar el momento para preguntarle a Roberto, cuando tú enteraste que, oye, sí, ¿quieres venir a hacer la formación de ministros enviados? Ah, pero sabes que van a haber mujeres. ¿Y eso fue algo que te haya hecho clic? A ver, claro, o sea, uno crece viendo, en el fondo, escuchando todas las temas, tal vez los prejuicios que pueden existir. Pero la verdad es que uno, como digo, entendía más o menos a lo que iba y lo que se refería. El tema, por ejemplo, para darle un contexto a la respuesta, el tema de una mujer ordenada, yo sé que va a ser un tema a nivel de iglesia universal, o sea, una mujer diaconisa, una mujer sacerdote, una cuestión que ya tal vez tenga mucho tiempo, pero el ministerio enviado como tal, un ministerio laico, la verdad es que no me parecía para nada algo al contrario, o sea, claro. Me parece que es una cuestión que tiene que haberse hecho hace rato, entendiendo el rol que tiene la mujer, o sea, las mujeres, la mayoría son las que sostienen el funcionamiento diario de una comunidad. En eso no creo que no hay lugar a duda y aquí se reconoce. Ahora, lo que puede chocar, ciertamente, porque una cuestión más, pero más de a la vista, el hecho de que le entreguen una alba y se viste y la vean presidiendo una celebración. Claro, pero lo han hecho, o sea, yo creo que de laico, así sin ponerse un alba, sin revestirse, yo creo que además que lo han hecho. Pero el hecho de que
de que sean catequistas y dirijan una oración en un grupo, bueno, se traslada a la capilla, tal vez a la comunidad, no me parece nada que genere un golpe. Yo sé que a lo mejor hay personas, como bien dice, que sí, porque la van a ver tal vez revestida, porque la van a ver bautizando, pero ¿cómo? Hay como una barrera, hay un segmento de nuestra generación que tiene un rechazo por la iglesia. ¿Te has preguntado eso alguna vez tú? ¿Por qué la gente rechaza a la iglesia? Porque a mí me pasa, o sea, yo estoy haciendo el podcast y me dicen, ¿pero para qué? O sea, con el mismo podcast me preguntan, ¿pero para qué? ¿Y a cuánta gente vas a entrevistar? Bueno, son 40, pero yo quiero más. Yo quiero conocer a los sacerdotes, porque aquí hablan de los párrocos que los invitaron. Y siempre hablan de alguien más, ¿no? Entonces, quiero conocer a todos. ¿Por qué no? Quiero saber cómo ha sido esto. Y cada vez que me acerco más a la iglesia, más comprendo cosas que para mí no estaban claras. O sea, en el fondo todos somos seres humanos. Incluso, o sea, el sacerdote también es un hombre que también peca. O sea, el hombre por defecto es pecador. Entonces, ¿por qué nuestra generación tiene un rechazo hacia todo lo que significa el amor por Dios, a Dios? Amar a Dios por sobre todas las cosas. La gente no entiende eso. A ver, bueno, yo creo que salta a la vista las cosas que pueden pasar en una generación nuestra respecto con la relación que tienen con la iglesia como tal. Pero yo creo que más con la iglesia como estructura organizada, más que tal vez con la propia fe. Porque hay muchos que tal vez no van a la iglesia, a la comunidad, a participar de algo por las razones que ya todo el mundo conocemos, escándalos y cosas que involucren a personas importantes dentro de la iglesia. Pero aún así uno no sabe si realmente ellos creen en algo, probablemente sí, pero no participan de la vida comunitaria porque consideran que, bueno, no creen en los sacerdotes o ven que no consideran que son personas que tal vez, como bien dices tú, son humanas y cometen sus errores. Todos cometemos errores. Pero como se expande a nivel comunicacional, redes sociales, un montón de cosas que tal vez... Inputs, claro. Claro, noticias que tal vez no son verdaderas o no tienen una investigación de profundidad para saber realmente cómo funcionan las cosas, sino que se quedan con lo primero, que genera más atención, todo. Entonces, por eso, en el fondo, si uno quisiera investigar realmente cómo funcionan las cosas y cómo son, tal vez tendría una mirada distinta, pero como lo que genera impacto, tú sabes más de eso siendo periodista, en el fondo lo que genera más impacto llama la atención. Lo amarillista, lo más potente para la vista, para generar, hace viral muy rápido. Para generar polémica y todo eso, lo que se queda en la red social. Te fijas, no, que el Papa dijo tal cosa y entonces ese tipo de cuestiones es lo que queda ahora a la vista, producto de las mismas redes sociales y todo, y con eso, y por eso la gente no participa, que es una de las tantas cosas, creo yo. Pero yo creo que hubo alguien que perteneciente a la iglesia que me decía, oye, si nosotros hubiésemos potenciado comunicacionalmente lo que era la meditación teresiana, por decir una de las meditación teresiana, podríamos equivaler al mindfulness. La meditación teresiana te puede llevar a eso fácilmente. O sea, la oración te lleva a eso. Y bueno, es una cuestión también comunicacional, en la que avanza lentamente, pero está avanzando. Yo creo que eso es lo más importante, que está evolucionando. Bueno, finalmente, Verónica, ¿quieres dejarle algún mensaje a aquellas personas que están escuchando este podcast? Uy, que al principio cuando me decía que de la relación con el Señor, eso es lo que vale, eso es lo que nos queda. El Señor siempre está presente en nuestra vida, siempre. Él es inmensamente respetuoso con nuestra libertad. Nunca nos va a exigir a nada, siempre nos invita. Y está en uno en que sí le diga que sí, que le abra el corazón y decirle sí, que pase. Pero Él siempre está a las puertas esperando. Hay una escasez de gente, como hablaba usted, decía, de ir a las comunidades, participar, de tener fe. Está mucho eso en las familias también, en que ya en la familia no se bendice la mesa, ya en la familia no se reza al acostarse, ya muchos papás no le muestran al Señor a los hijos. Entonces también esa es una de las razones de que haya menos fe. La gente se está alejando también de las iglesias. Al que escuche esto, que tengan fe en el Señor, que le abran el corazón, que lo amen, que Él siempre está con nosotros, siempre nos fortalece. Él cumple sus promesas y que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, como dice el Evangelio. Muchísimas gracias, Verónica. Roberto,
A ver, un mensaje en el fondo. Yo creo que, a ver, desde el punto de vista del respeto, de esa mirada, uno tiene que respetar todas las opiniones de un lado o de otro, lo que quieran decir en el fondo para mí o para quien sea que esté en la iglesia, como para alguien de afuera o que lo ve desde afuera. O sea, podemos tener un diálogo de respeto y de fraternidad en el fondo, aún con diferencias de opinión. Y yo siento que participar acá en todas estas actividades, no solamente, o sea, obviamente por una cuestión de fe, pero también para crear comunidad. Yo siento que una de las cosas que se debilita mucho son las relaciones humanas personalmente, como estamos ahora conversando directamente, no por teléfono, no por pantalla, Claro. sino que Face to face. y eso se da en una comunidad formada, en un lugar físico, como puede ser una capilla, una iglesia. Creo que es importante fortalecer eso, fortalecer la vida comunitaria, la parte celebrativa, el poder reunirnos a compartir. Y con el respeto a las distintas miradas, o sea, tanto de adultos con jóvenes, porque también uno ve que o sea, si bien es cierto, hay jóvenes participando alegremente, pero con los años se ha disminuido mucho. Y siempre las comunidades son más adultas. Porque también de repente hay choque de miradas entre el adulto con su mirada, podríamos decirlo, cuadrada de las cosas, Sí. así incapaz de mirar más allá. Entonces yo creo que hay que abrir un poquito más la mirada, la mente a lo que los demás puedan pensar y bueno, y si es necesario hacer cambios en la iglesia, se hacen los cambios en la iglesia, ¿no? Creo que es importante para darle un nuevo frescor. Así que yo, eso. Bien. Bueno, hay que pedirle al Señor que Sí. por favor hayan esos cambios Y que los cambios profundos. no solamente dependen de nosotros, Claro. del hombre, sino que también del Señor, es lo que quiere el Señor para Lo que Él para quiera. nosotros. Sí, si está en su voluntad, entonces pues que nosotros tengamos las herramientas para poder conducirlo a bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este nuevo episodio de La Vida en un Podcast. Verónica y Roberto, que son parte de esta formación de ministros enviados organizado por la Diócesis de Talca, la primera en el mundo, donde las mujeres participan. Gracias una vez más. Gracias Muchas a ti gracias a usted. por la invitación. Sí, Bien. muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio para que llene su corazón de más amor para el Señor y la Virgen Santísima. Amén. Nos vemos. La Vida en un Podcast es una producción de Vivo el Marketing en colaboración con la Diócesis de Talca y grabado en Chile desde la Sala del Infinito. Producción ejecutiva y conducción del podcast por Daniela Extraño. Postproducción y montaje por Tomás Cadenas. Voz en off por Claudio Betancourt. Todos los lunes, escucha un nuevo episodio, historias de hombres y mujeres llamados a predicar la palabra de Dios. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube y todas las plataformas de audio. Shalom, shalom.